Hola, muy buenas tardes. Estamos en la etapa 1, actividad reconocimiento inicial. Presentación personal. Mi nombre es Giovanni Darío Maceto Romero y pertenezco al CEAT de Florencia, Caquetá. Mi número de grupo es el 301-303-226. Comparto algunas de mis aficiones, como la actividad física, compartir con mi familia, mis hijos y la afición por mi trabajo. Entramos en materia, definición, ¿qué es un algoritmo? Dicho muy llanamente, un algoritmo sirve para resolver paso a paso un problema. Se trata de una serie de instrucciones, órdenes y secuencias para guiar un proceso determinado. Los algoritmos deben ser precisos e identificar el orden lógico de realización de cada uno de los pasos. Debe ser definido, y esto quiere decir que si se ejecuta un algoritmo varias veces, se debe obtener siempre el mismo resultado y puede ser expresado en el lenguaje natural. Como lo dice aquí claramente, es un paso a paso para resolver un problema. Entramos a las partes de un algoritmo. Tenemos una entrada o variable, tenemos un proceso y una salida. Vamos con el diagrama de flujo. La definición. Los diagramas de flujo se utilizan para la representación gráfica de las operaciones ejecutadas sobre los datos a través de todas las partes de un sistema de procesamiento de información. Un diagrama de flujo es una forma esquemática de representar ideas y conceptos en relación. A menudo se utiliza para especificar algoritmos de manera gráfica. Como lo dice, es una forma de representar un algoritmo ya de manera gráfica, de manera más detallada. Aquí tengo los bloques principales, que tiene un inicio, tiene una entrada, un proceso y una decisión. Ya son algunas de las funciones y sus símbolos. Pseudocódigo. El pseudocódigo es una forma de expresar los distintos pasos que va a realizar un programa de la forma más parecida al lenguaje de programación. Su principal función es la de representar por pasos la solución a un problema o algoritmo de la forma más detallada posible, utilizando un lenguaje cercano al de programación. Se trata de un código falso. Pseudo, que es igual a falso. Es un código escrito para que lo entienda el ser humano y no la máquina. Aquí tenemos un ejemplo de pseudocódigo, que ya son datos que lo entiende cualquier persona natural. Tenemos un inicio, tenemos unas declaraciones, unas sentencias, una acción y tenemos también un final. La diferencia entre pseudocódigo y diagrama de flujo. Pues ya como lo decíamos, el diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo, mientras que el pseudocódigo se asemeja más al lenguaje de programación, pero es mucho más flexible y fácil de entender, y obviamente no puede ser interpretado directamente por la máquina. La semejanza entre ambos es que juntos son para representar un algoritmo y juntos hacen parte de la fase de programación. Sin ellos no se compilaría ningún programa. Otro punto dice descripción de las fases necesarias para resolver un problema donde se requiera de la lógica de la programación. Existen dos fases para resolver un problema. La fase de resolución del problema, que está el análisis del problema, que es el primer paso para encontrar la solución a un determinado problema, que se debe de examinar cuidadosamente el problema a fin de obtener una idea clara sobre lo que se solicita. Después hacemos el diseño del algoritmo, que debe ser preciso y definido. Y luego ya hacemos la verificación del algoritmo, que es una vez que haya terminado de escribir un algoritmo es necesario que se compruebe para ver si se realizan las tareas que se le solicitó. Y en la última fase, que es la de implementación, que es la realización ya en un lenguaje de programación, ya pasamos ya a la parte de compilar el algoritmo ya como tal. Para finalizar, mencione cuál puede ser la importancia de los algoritmos como fundamento en la programación de computadoras.
Los algoritmos son el fundamento de la programación de computadoras porque la computadora puede ejecutar una tarea, es necesario que primero se diseñe el algoritmo correspondiente, es decir, especificar las operaciones necesarias para transformar los datos de entrada en datos de salida. Claramente se expresa que todo parte de un algoritmo en una computadora. Para hacer un programa, el diseñador tuvo primero que haber hecho un algoritmo, para luego pasarlo ya al lenguaje máquina o compilarlo. De ahí la importancia de la programación en las computadoras, de lo que son los algoritmos. Muchas gracias por su atención.